La Guerra Fría, como un conflicto entre capitalistas y comunistas, derivó el concepto de doctrina de la seguridad, que marcó un inicio en los cambios estructurales de los países. En América Latina, por ejemplo, se convirtió en un campo de batalla ideológico. La doctrina de seguridad nacional, promovida por Estados Unidos, impulsó la militarización del Estado. Las Fuerzas Armadas eran los guardianes del orden, perdiendo la base de las estructuras políticas en la democracia y los derechos humanos. Las dictaduras militares justificaron la represión bajo la idea de un enemigo interno, persiguiendo a estudiantes, sindicalistas y opositores políticos. Fue una época de sombras, desaparición y miedo, que dejó una profunda herida en la región. Pero, ¿qué quedó después de la caída de los regímenes militares? ¿Cómo ha evolucionado América Latina desde entonces? ¿Cómo han cambiado las estructuras políticas, económicas y sociourbanas tras la doctrina de seguridad nacional? La caída de las dictaduras no significó el fin de los desafíos para América Latina. La región se enfrenta a un devenir complejo, marcado por la lucha entre el pasado autoritario y un futuro democrático incierto. Las estructuras económicas, políticas y sociourbanas han cambiado, pero han cambiado lo suficiente. Primero, es importante identificar que el devenir de América Latina se entiende como un proceso de constante transformación, marcado por crisis, avances y desafíos en su desarrollo. Hemos visto cómo las transformaciones en estas estructuras han sido desiguales y muchas veces han reflejado una modernización parcial frente a los modelos de desarrollo globales. Hoy en día los países en América Latina no tienen consolidada en su totalidad la democracia, ya que siguen enfrentando desafíos. Estamos en un momento de post-transición en el que las dificultades no están relacionadas con golpes de Estado, sino con problemas estructurales, como la concentración de poder o la dificultad de expandir los derechos de ciudadanía civil. Persiste la amenaza de una regresión democrática en forma de presidencialismo fuerte, manipulación electoral y limitaciones en la independencia de poderes. Política. Por lo tanto, ¿cómo ha evolucionado la democracia en América Latina? La democracia sigue siendo un sistema inacabado marcado por desigualdades y concentración del poder. En América Latina se evidencia el déficit de esas estructuras políticas que ríen los países, como lo es la crisis de representación política. Y hay ejemplos como los programas de los partidos son vagos y carecen de propuestas concretas. La política se personaliza, favoreciendo a líderes carismáticos en lugar de proyectos de gobierno sólidos. También la debilidad del Estado y crisis institucional, repúblicas truncas. La política América Latina presenta graves limitaciones en la práctica, ya que aunque hay elecciones y estructuras democráticas, el ejercicio real del poder se ve afectado por problemas estructurales como la concentración del poder, la corrupción y la exclusión social. Y se evidencia que el poder del Ejecutivo se ha fortalecido en detrimento del legislativo y el judicial. Corrupción y clientelismo. La falta de controles efectivos fomenta la corrupción y el abuso de poder. Las instituciones son utilizadas para beneficiar a élites económicas y políticas en lugar de responder a las necesidades ciudadanas. La crisis en la ciudadanía civil y social se evidencia de maneras como crisis de legitimidad. Ocurre cuando los ciudadanos no ven garantizados sus derechos mínimos, y la crisis de sustentabilidad sucede cuando las personas sociales superan la capacidad del Estado para satisfacerlas, generando frustración y posibles conflictos. Esta crisis no solo afectó en el ámbito político, sino en la vida cotidiana de los ciudadanos, quienes enfrentan barreras para el acceso a derechos básicos y un Estado con capacidades limitadas para responder a sus necesidades. Pero, ¿cómo influyen los modelos económicos en este panorama? ¿De qué manera las políticas económicas han impactado en el desarrollo de la región y su capacidad para garantizar el bienestar a su población? Actualmente, las políticas económicas se han construido por el impacto del neoliberalismo y la globalización. Especialmente en América Latina se destaca por sus efectos en el crecimiento desigual y la dependencia económica. Se reconoce que estos procesos han transformado la economía
latinoamericana, pero también han generado nuevas vulnerabilidades estructurales, como lo son el impacto del neoliberalismo en el crecimiento y la desigualdad. La aplicación de reformas neoliberales en América Latina impulsó el crecimiento económico en algunos países, pero al mismo tiempo profundizó la desigualdad y la precarización laboral. La liberación de los mercados y la privatización de las empresas estatales aumentaron la inversión extranjera, pero no beneficiaron a toda la población por igual. También se redujo el papel del Estado en la economía, dejando a amplios sectores sin protección social. También encontramos la globalización y la dependencia económica, que ha integrado a América Latina en la economía mundial, pero en condiciones de desventaja. Las economías latinoamericanas siguen basadas en las exportaciones de materias primas, lo que hace vulnerables a las fluctuaciones del mercado global. La globalización ha debilitado la capacidad de los estados para regular su economía, ya que estas están sujetas a presiones de organismos internacionales y grandes corporaciones. También tenemos en cuenta que en el desarrollo industrial e inmersión de la economía mundial, América Latina ha intentado insertarse en la economía global, pero su desarrollo industrial sigue siendo limitado. La industrialización ha sido desigual y dependiente de tecnología extranjera. La falta de inversión en innovación y educación limita la competitividad de la región. Los tratados de libre comercio han beneficiado a algunos sectores, pero han afectado negativamente a pequeñas y medianas industrias locales. Por lo tanto, el impacto del neoliberalismo y la globalización no solo ha redefinido la economía de América Latina, sino que también ha transformado sus ciudades y la calidad de vida de los habitantes. La falta de planificación urbana ha provocado el crecimiento desordenado que ha convertido a las ciudades en escenarios de crisis sociales, preguntándonos cómo afectan las dinámicas urbanas a la democracia y la calidad de vida de los ciudadanos. Actualmente, es claro decir que las dinámicas urbanas han tenido un impacto significativo en la democracia y la calidad de estos ciudadanos. El crecimiento acelerado de estas ciudades claramente ha generado oportunidades económicas, pero también ha profundizado en las desigualdades estructurales que afectan la gobernabilidad y la cohesión social. Especialmente en América Latina se destaca la segregación urbana, que ha profundizado las diferencias de ingresos y oportunidades para estas clases, lo cual se evidencia en ciertos puntos como la urbanización y democracia. Es una crisis de representación y participación. Es decir, las grandes ciudades concentran el poder político, pero no siempre representan a toda la sociedad, pues la rápida urbanización no ha sido acompañada de políticas de inclusión social, donde se puede ver que el Estado ha sido incapaz de responder eficazmente a las demandas de ciudadanos en temas como de seguridad, empleo y vivienda. También se evidencia la falta de espacios de participación que ha provocado un aumento de protestas y movimientos sociales. Y por último también evidenciamos cómo los ciudadanos desconfían de estos partidos e instituciones por no ser incluidos en sus propuestas o en su actividad política. Asimismo, vemos la desigualdad urbana y calidad de vida, representada en la exclusión en el acceso a los derechos. Es decir, las ciudades están divididas entre zonas con alta calidad de vida y periferias con carencia de servicios básicos, siendo un obstáculo para el desarrollo de una sociedad. Vemos cómo esta población vive en viviendas precarias, sin acceso a agua potable, saneamiento o electricidad, tampoco tiene un acceso adecuado a la educación y a la salud, y asimismo se ve como estos sectores son los de mayor crimen o menor seguridad en las ciudades. En conclusión, la caída de las dictaduras impuestas por la Guerra Fría no marcó el fin de los problemas en América Latina. Más bien, abrió un capítulo de desafíos estructurales que aún persisten. La región atraviesa un devenir complejo donde las tensiones entre el pasado autoritario y un futuro democrático incierto condicionan su desarrollo, aunque las estructuras política, económica y sociourbanas han evolucionado, no lo han hecho lo suficiente para consolidar un modelo equitativo y sostenible. Por lo tanto, el devenir de América Latina es un proceso dinámico y en constante transformación, donde la historia, las crisis y las oportunidades han moldeado su trayectoria política,
económica y social. Aunque la región ha logrado avances significativos en la democratización, la consolidación de un modelo democrático estable y equitativo sigue siendo un reto. La democracia en América Latina no es un estado alcanzado, sino un sistema inacabado, frágil y muchas veces contradictorio, marcado por desigualdades estructurales, concentración del poder y crisis de representación. A nivel político, las democracias latinoamericanas han evolucionado desde los regímenes autoritarios del siglo XX hasta sistemas electorales más estables. Sin embargo, persisten graves déficits estructurales que limitan su pleno desarrollo. La crisis de representación política, la debilidad institucional y el predominio de liderazgos personalistas han debilitado la confianza ciudadana en los gobiernos. A esto se suma el fenómeno de las repúblicas truncas, donde las elecciones se mantienen pero el ejercicio real del poder se ve afectado por corrupción, clientelismo y falta de independencia de los poderes públicos. En el ámbito económico, la globalización y el neoliberalismo han redefinido el desarrollo de la región, generando crecimiento en algunos sectores, pero también profundizando desigualdades, la dependencia de la exportación de materias primas, la falta de industrialización y la precarización del empleo han limitado la capacidad de América Latina para alcanzar un modelo de desarrollo sostenible. La desigualdad económica ha tenido un impacto directo en la democracia, ya que los sectores más vulnerables tienen menos acceso a oportunidades y participación en la toma de decisiones. Por otro lado, la dimensión sociourbana ha sido un reflejo de esas dinámicas. La urbanización acelerada ha creado oportunidades económicas, pero también ha generado segregación social, acceso desigual a servicios básicos y aumento de la criminalidad. Las ciudades concentran el poder político y económico, mientras que amplios sectores de la población viven en condiciones de precariedad y marginación, lo que afecta su capacidad de ejercer plenamente sus derechos ciudadanos. En este contexto, el devenir de América Latina está marcado por la tensión entre los avances democráticos y los desafíos estructurales que aún persisten. La democracia no puede consolidarse sin reducir la desigualdad económica, fortalecer la institucionalidad y garantizar la inclusión social. El futuro de la región dependerá de su capacidad para transformar sus estructuras políticas y económicas, promoviendo una participación más equitativa y efectiva de sus ciudadanos. Solo así podrá alcanzarse un modelo democrático sólido y sostenible, que no solo garantice elecciones libres, sino también justicia social, desarrollo inclusivo y derechos plenos para toda la población. Es decir, garantice origen democrático, elecciones libres y transparentes basadas en la soberanía popular. También ejercicio del poder, instituciones sólidas dentro de un Estado de derecho. Y por último, finalidad democrática, pleno acceso a derechos ciudadanos en los ámbitos político, civil y social. Muchas gracias.